Me imagino que están nerviosos porque el concierto del Estadio Nacional es un concierto muy importante, Sí. muy emotivo, diría yo, porque Sí. hace 22 años el concierto del Estadio Nacional fue a partir de la muerte. De Hace partida de 22 Gato. años. 22 años. 22 años. Nos demoramos en volver al Estadio Nacional. Para ti, Y ahora Mario. estamos celebrando la vida. Y ahora está celebrando La la vida. vida. El Así poder llevar 62 años en un proyecto. Hay que celebrarlo. Y ser tan querido, ser tan Además. idolatrado por todo el mundo. Agradecer es- el amor. Oye, hagamos un poco de historia, ya que estamos acá, hagamos un poco de historia. Todo el mundo sabe que Jaivas viene de Jai, en todos los equipos está el Jai, está el Bas, los altos y los bajos. De ahí se tomó, ¿no? ¿Pero de quién fue la idea, Mario? De un loco, como siempre. Si todas las cosas que se han ocurrido son mentes extrañas, digamos, elaboradas simultáneamente. ¿Pero tiene nombre ese loco? Tenía, po. Ah, ya. Tenía, pero fue guardado en el olvido. No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor Claudio se puede Seguro que acordar. Claudio se acuerda. Lo debe tener anotado en sus Lo libretas. que pasa y es sus que eran cosas. una pandilla, eran muchos. Sí. Y probablemente De ahí estaban salieron no, bajo pero los una efectos de pandilla algo. buena. Ah. Una pandilla buena. Probablemente... Puros niños de Valpo y Viña, y salieron fotógrafos, poetas, músicos. Y entre medio uno de ellos fue el que ideó ese cartel. Miró el equipo y dijo, "¿Pero ¿por qué no Jaivas? Que lo Pero encuentro puso genial". los dos nombres, Marcelo, eso es lo increíble. Puso Jaivas y abajo lo chilenizó y puso Jaivas Y le con B cambió, corta. y lo puso con la P corta. Sí. Ahora tú vas a la ex quinta región, a la costa, Sí. y en los restaurantes dice hoy loco, jaiba, macha, y los jaivas con B corta. Con B corta, ya. O sea, cambiaron la forma de decirle a la Jaiva, de todas maneras. En algo Ahora, aportamos. Ese concierto de hace 22 años, Mario, fue un concierto muy particular. ¿Qué recuerdos tienes de ese? No, ese concierto fue extremadamente emotivo, porque Gato se nos había ido hacía muy poco tiempo atrás, y la reacción nuestra es decir, ¿qué hacemos? Porque con Gabriel fue distinto, estuvimos mucho tiempo sin tocar, como buscando cómo nos recuperamos, cómo logramos subirnos a un escenario. Pero en el caso de Gato fue distinto porque justamente como era el verano, estaban los hijos de Gato de vacaciones en Chile. Uno venía de París, el otro de México, no sé, de distintos países. Y estaban todos ellos acá. Estaba el Eloy, estaba Ancatu y Aurora, Alquinta, qué sé yo, estaban todos acá. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer un concierto. Tenemos que tocar inmediatamente porque esto no podemos quedarnos No puede quedar así. detenidos, paralogizados como estábamos en ese momento, que era una cuestión que como que te habían pegado con el... Sí. ¿Sabes que me acabo de acordar de algo? Que Panchito no estaba. Po. No, pues, No, No, po. si tocamos. Estaba Eloy, po. Panchito, Claro, estaba Eloy. o sea, vinieron Claro. como Guayca, Claro. como Claro. la banda Guayca. Ah, que se tocaron como Guayca Sí, ustedes, ya. Pero Pancho todavía Claro. no era parte del grupo Claro. porque estaba Eloy. Claro. Francisco Bosco Estábamos recién entra a la pololeando. banda. Había un pololeo. Había un Al pololeo. año siguiente entra Claro. Francisco en un concierto en Juan Fernández. Oye, una de las cosas tristes de que una banda dure tanto es de que hay quienes parten, ¿no? Y sí, Que se van yendo. Eso es parte de la y historia. probablemente una de las últimas Es que pérdidas... es de- la vida, pues si la vida es así. Exactamente. No hay dónde perderse ahí, po. Una de las más recientes fue René Olivares, que murió hace poquito. Sí, hace muy poco el rato. artista de Querido las tío portadas René. de los Jaivas. Sí. Toda una vida ahí junto a él. Bueno, de hecho, el Toda una concierto vida. del Estadio Ahí Nacional está. se lo vamos a dedicar a René Olivares, que está ahí en la imagen, gran pintor chileno, Fantástico. lindo. que fue el creador de la imagen de los Jaivas. Es verdad que el primer disco, este indio, el Gato Alquinta, fue el que lo descubrió. Este cuadro me encantó. Y de ahí se crea esta unión con Bueno, él Olivares. era amigo nuestro y claro, él empezó a participar con ciertas cositas y al final estábamos todos enamorados de su obra, de su trabajo, de su gráfica. Dicen que es el sexto Jaiva y que además es quien hizo lo que los Jaivas hicieron en la música, René lo hizo en la pintura y en la gráfica. Claro. Ahora me imagino, Pancho, que para ti, hablamos de este primer coqueteo Sí. hace 22 años. Nosotros nos topamos harto en un programa, tú habías hecho un montón de cosas. Pero integrarse a los Jaivas es como que te llaman de los Rolling Stones, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo fue esa integración? Sí, es una tremenda llamada. Pero por otro lado fue hermoso. Nosotros nos conocíamos
desde antes. Y yo creo que además uno estaba preparado musicalmente para... enfrentar para el desafío. Para ese tremendo desafío, claro que sí. Yo conocía la música muy bien y fue maravilloso poder tocarla hasta el día de hoy. Pues, ha sido El fantástico. Pancho es un experto en la flauta que hacía Gato, por ejemplo, la ya. flauta dulce. Él toca, pero maravillosamente toda esa flauta y la ha seguido además desarrollando con su propio... ahí el comienzo. Sí, es importantísimo lo que él hace en la parte... Ahora, me da la sensación de que el look tuyo tiene que ver con que están los Jaivas. Tú eras en una banda de otro tipo. Sería distinto. Entre eso y volver al pasado y volver al futuro. Fue como una Incluso. mimetización. Extraña. Sí, Es inevitable. Sí, inevitable. Por lo Marcelo. viejo es el que es fundador también. Marcelo, pero es que es algo muy lindo. Me lo hacía ver una amiga que tenemos en común y que conoce a los hermanos Bosco, porque son dos. Los Bosco Sí. son dos mellizos, iguales. son gemelos. Yo siempre le decía cambiado. Juan Pablo es baterista, ¿no? Que todo el mundo de la música, del medio, digamos, de los 80 decía, pero si los Boscos siempre decían que su sueño era tocar con los Jaivas, o sea, lo hicieron realidad un sueño. Sí. Que eso es súper Una vez bonito. nos encontramos en Bellavista ¿Ya? con los dos gemelos. ¿Ya? Y los gemelos tenían, ¿cuántos? 15 años tenían. O menos. O menos. O menos, claro. ¿Y 14, sabes lo que 13. nos decían ellos en una conversación en una esquina, en una calle de Bellavista? Y nos dicen, nosotros decidimos ser músicos cuando escuchamos la música de los Jaivas. Genial. Sin Oye, yo decir creo que que iban no hay a tocar con nosotros después. No hay pocos músicos que deben haber tomado la misma decisión. Porque la fusión que hicieron ustedes es una cosa única, fantástica. Bueno, ahora, no es misterio, y esto no tiene que ver con el sentido, sino más bien como con la historia, que es tan curioso de que todos juntos, entiendo que era un lado B. Sí. Claro. Sí, eso sea, es lo curioso. Para la gente que antes ya no existen los singles y qué sé yo. Ni Pero lado antes- E, ni lado B, ni lado A, No, ni pues, ninguna los parte. artistas sacaban un lado A, que era como el single, y ¿qué ponemos al otro lado? Pon cualquier cosa. Un rellenito. Un relleno. Y eso era todo junto. Eso es lo que pasó con el Todo Junto que pusimos nosotros el Ayer Caché por el lado A, porque eran el lanzamiento de nuestra carrera internacional y todo lo Perfecto. demás. Y no, pues no pasó nada. Pues. Y tuvimos que poner un tema al otro lado, que justamente fue Todo Junto. Y algún DJ, porque en ese tiempo nosotros salíamos con el disco debajo del brazo, Claro. tocábamos la puerta de la radio y le entregábamos el disco al tipo que estaba dentro de la caseta. Y algún el DJ tipo le lo gustó ponía, más el lado decía, B. y recibía Sí. llamadas telefónicas. Hola, sí, me encantó el disco. No, no me gustó mucho, no, estaba un poco lento, ¿no? Y a uno se le ocurrió darle vuelta al disco. Y ahí quedó el desastre, porque Qué interesante eso, de que Pero las en canciones horas. agarran su propia vida. en horas se convirtió en Y- un batatazo. Y lo otro es la fuerza de la radio, ¿no? Sí. En su momento. Bueno, es que no había Yo otra creo que cosa todavía más. tiene gran importancia, pero en esa época era fundamental y tan poderosa que ¿cómo se llama? El operador era el que decidía. Sí, sí, sí. El Porque DJ, a nadie le no. preguntó si podía poner el lado B. Se le puso ocurrió nomás. po. Po. ¿Y cómo conviven ahora, ya que voy a hablar con el niño del grupo, ¿no? Con toda esta plataforma, el Spotify, qué sé yo. ¿Cómo es la vida de una banda de este calibre con esas formas nuevas de escuchar música? Tenemos unos asesores. Yo creo que hay que Tenemos- acudir a la tercera Sí, generación. Hay hay hijos que ayudan. Hay hijos y sobrinos que ayudan. Está la familia. Están atentos a eso. Sí, Hagamos el están TikTok, atentos, hagamos el... Es Bueno, difícil entender, sobre todo esa cosa de que tiene que ser. No, es que 43 segundos. Claro. Porque un minuto. La gente no tiene tiempo. Esa cosa no la comparto. Bueno, me yo le cuesta digo, una entenderla. cosa pero- muy moderna es la inteligencia artificial, que me imagino que para ustedes ya es un tema que está dando vuelta. Yo tengo una campaña que he hecho con paraonline.cl, que es esta plataforma para buscar seguros. Y gracias a eso, con inteligencia artificial, me he metido en todos estos mundos. Ahí soy la doctora Polo, ahí soy Mario Bros, ahí soy un niño, ahí soy... No, como la doctora Polo, quedaste sensacional. güey. Mira, mira, veámoslo, veámoslo. Te falta la de presidente. Mira. Ana Y María recuerde Comparini. siempre, sea cortés, compare y tome la mejor decisión. Caso comparado. ¿Viste? Ahora todo el mundo sabe de que además pueden hacerme viajar al universo que ustedes quieran. Ingresen a compariniverse.cl
elijan un universo donde les gustaría que yo estuviera y yo voy a estar en el jurado porque va a haber $1.000.000 para las 3 mejores ideas. Así que entren inmediatamente a compariniverso.cl para ganarse $1.000.000. Los invito para que yo me podría meter en el universo de los Jaivas. Imagínate. Sería bueno. Ya, pero ¿cuál de los personajes sería? Tocando chuchuca, vos. Chuchuca. Claro. Chuchuca. De Eso es machito. lo que te queda mejor.